Vayan abriendo sus Biblias conmigo, hermanos, para empezar a meditar en la palabra. Y en Efesios vamos a meditar en esta hora. ¿Cuántos están asustados? ¿Cuántos tienen miedo? Efesios capítulo 1, verso 16. 1:16. Vamos a dar lectura ahí a 4 versos. Dice 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a meditar en esta hora en un tema que lleva por nombre la grandeza de su poder. La grandeza de su poder o la grandeza de su fuerza, como quiera ponerle. Pero, mis hermanos, estamos en la serie el contentamiento en la herencia en Cristo, en nuestra herencia en Cristo. Entonces, podemos ver aquí que el apóstol Pablo está dando a conocer algo interesante y quiere que nosotros lo entendamos. Y nos habla, hermanos, de que, él oraba por esta iglesia para que fuera desarrollando, creciendo, el cual es el propósito de Dios, en conocimiento, en sabiduría. Fíjese, el conocimiento se adquiere leyendo, ¿verdad? El conocimiento se adquiere leyendo. El conocimiento se adquiere también escuchando a buenos predicadores que enseñen la palabra de Dios. Pero no cae del cielo, o sea, no va a caer, como que si usted va a orar ahorita y el día de mañana usted va a ser un teólogo. No, tiene que leer las escrituras para poder aprenderlas. Entonces el conocimiento se adquiere leyendo las escrituras. Y aquí Pablo emplea dos palabras, el conocimiento y la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? ¿Cuál es la diferencia? Mire, la sabiduría, en primer lugar, la sabiduría viene pidiéndola a Dios. La sabiduría viene de Dios. Amén. Santiago dice en el capítulo 1, en el verso 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría viene de Dios. El conocimiento debemos adquirirlo. Amén. Adquirirlo, ¿cómo? Leyendo las escrituras, escuchando buenos predicadores de la palabra de Dios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Fíjese, la sabiduría es una disposición o una actitud interna
que Dios da. Que Dios da. ¿Qué tan importante es la sabiduría? ¿Usted cree que es importante la sabiduría en nuestra vida? Amén, es importante. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña cómo aplicar el conocimiento. ¿Se da cuenta? La sabiduría nos enseña cómo aplicar el conocimiento. Entonces, es por eso que fíjense, mis hermanos, que podemos ver a personas que tienen mucho conocimiento, o sea, puede ser que de las Escrituras o puede ser de cualquier otra cosa, pero estamos hablando de las Escrituras. Entonces, personas que tienen mucho conocimiento de las Escrituras, pero híjole, les falta mucha sabiduría, ¿sí? Es por eso que dice, tienen gran conocimiento de las Escrituras, pero pareciera que no conociera nada por lo que hace. Pero cuando habla, nos damos cuenta que, bueno, si este conoce mucho o esta conoce mucho, y entonces ¿por qué actúa así? Nos preguntamos, ¿no? Pero la respuesta es esta, que le hace falta sabiduría. Hace falta sabiduría. Es que lamentablemente, hermanos, hay dos extremos. Un extremo es que algunos dicen que tienen que llenarse de conocimiento, y eso es todo en la vida. Y otros dicen que no, porque el conocimiento envanece. Cuando la Biblia nos enseña un equilibrio, que debemos de tener conocimiento, pero también tenemos que tener sabiduría de Dios. Es por eso que hay gente que no conoce a Dios, no es nacido de nuevo y tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. Por eso, esta sabiduría, hermanos, viene de lo alto. En el verso 8 de ahí ese mismo capítulo de Efesios, ahí no lo dice. Dice lo que dice. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. De Él viene, porque nos está hablando desde el verso 3, nos está hablando el apóstol Pablo de nuestra riqueza en Cristo, de la riqueza que tenemos en Cristo. Y parte de esta riqueza, hermanos, la sabiduría, esta sabiduría viene de Dios. De tal modo que pudiéramos captar la grandeza de la esperanza. O sea, que ¿para qué se nos dio la sabiduría? Para poder captar la grandeza de la esperanza. Y eso lo vamos a estar viendo ahorita. Mire, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Fíjese lo que dice el apóstol Juan aquí. Primera de Juan 3, 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado qué hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, para poder entenderlo, necesitamos la sabiduría de Dios, o sea, el don de Dios. Y al entenderlo, hermanos, estaremos seguros de esta esperanza bienaventurada que tenemos nosotros en Cristo. De esta esperanza que nos habla aquí el apóstol Juan, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjese qué esperanza maravillosa que tenemos nosotros, porque nos está diciendo que le vamos a ver tal como Él es.
Y esto, dice, los que no tienen esa esperanza es locura, dijo Pablo a los corintios. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros, hermanos, es una esperanza viva. La esperanza que dijo también el apóstol Pablo a los romanos, es esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que no avergüenza. Entonces, esa sabiduría, hermanos, nos da el conocimiento, y la sabiduría nos da esa certeza, esa seguridad de esa esperanza en el Señor. Pero al tener, dice, la sabiduría y el conocimiento, nos lleva a conducirnos de una manera sabiamente, de una manera muy, muy equilibrada. Porque a veces no sabemos cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría. Y tal vez tal vez somos nacidos de nuevo, pero nos falta el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, es que nos vamos a los extremos y necesitamos conocer la palabra de Dios. Es por eso, fíjese, hay un ejemplo en Primera de Corintios capítulo 5, verso 9, donde vemos que esta iglesia de Corinto era una iglesia extremista. Y ellos tenían muchas manifestaciones de los dones de Dios. Tenían muchas manifestaciones de los dones de Dios. Entonces era una iglesia genuina, pero fíjese, estaba en un extremo. Entonces ellos tenían que equilibrar el conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Fíjese, aquí en el verso 9 del capítulo 5, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, fíjese, la sabiduría de Dios, o sea, el conocimiento de la palabra y la sabiduría combinada, nosotros vamos a saber cómo comportarnos en un mundo perverso. Pero tener el equilibrio, hermanos, porque tal vez tenemos familiares inconversos y nos invitan y vamos un rato con ellos, tener la conciencia tranquila que no porque fuimos un rato ahí con ellos nos vamos a contaminar. Si usted empieza a hacer lo mismo que ellos están haciendo, entonces está contaminado. Pero si va y los acompaña un rato y todo eso, y que vean la diferencia, que vean el testimonio de Cristo en usted, eso es mantener el equilibrio y estar haciendo buen uso del conocimiento de la palabra de Dios y de la sabiduría. Por eso dice, es que aquí había un asunto muy interesante en la iglesia de Corinto, de que había un hombre, un muchacho en la congregación, de que estaba viviendo con su madrastra, o sea, estaba metiéndose con su madrastra, y la iglesia, tranquilos, no hacían nada. No hacían nada, eran los de amor y paz. Los hippies, eran hippies esos. Amor y paz. Y no hacían nada, no ponían orden. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el conocimiento y la sabiduría tiene que encontrar el equilibrio. El equilibrio. Entonces, hay que poner un orden. Lógico, cuando se reprende a una persona, pues se ve cuando una persona está arrepentida y tiene el deseo de rectificar su vida, y eso es la palabra de Dios nos enseña de que hay que ayudarlos a levantarse, no pisotearlo. Pero si esa persona continúa en su pecado y nosotros como cristianos los apapachamos y casi los felicitamos, entonces ahí estamos mostrando que no tenemos sabiduría. A lo mejor tenemos conocimiento y hemos leído este pasaje, pero no lo entendemos. Ahorita lo vamos a estar viendo por qué digo esto.
Sí, a lo mejor conocemos este pasaje, pero no lo entendemos, porque dice, o sea, es que no tiene nada de malo que usted se junte con un familiar, tal vez porque tal vez es mentiroso y usted se junte un rato con ellos. No, porque esa es su naturaleza. Pero cuando una persona dice que es cristiana, se supone que su naturaleza es una nueva, ¿verdad? Una nueva naturaleza. Entonces debe de estar dando frutos de esa nueva naturaleza. Pero si esa persona está dando frutos de una naturaleza caída, entonces lo único que está haciendo es haciendo que los demás blasfemen el nombre del Señor. Y así, y si nosotros no tenemos sabiduría divina, entonces lo que estamos haciendo es participando con eso, con ellos, hermanos. Entonces, por eso es importante que nosotros, por eso oraba el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Y ahí debemos de ir nosotros. Entonces, por ejemplo, dice el apóstol Pablo también a los romanos en el capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué diremos? Dice Pablo. A ver, les pregunto yo a ustedes, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque en el contexto, Pablo está diciendo que cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces surgieron ahí algunos listos, ¿no? Y dijeron, no, pues entonces mientras más pecados, más gracia. Pues entonces pequemos más, para que haya más gracia. Entonces Pablo viene aquí ya en este capítulo, los empieza a corregir y les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ese verbo, hermanos, en su original está diciendo un rotundo no. Un rotundo no. No, no es posible. En Proverbios capítulo 1, verso 7, Proverbios 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el sabio, porque puede obtener esta sabiduría, por eso estamos viendo aquí en parte de nuestra riqueza en Cristo, vemos que Él que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa es parte de esa riqueza grande que nosotros tenemos. En Jeremías capítulo 9, verso 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, libro de Apocalipsis, revelación, ¿verdad? Revelación. Y este verbo es apocaliptus. Y dice que quiere decir manifestación, pero se deriva de otro verbo que es apocaluto. Y fíjese lo que quiere decir, quitar la cubierta. Quiere decir descubrir. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando del espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos, no está hablando fíjese, no está hablando de algo nuevo. ¿Entiende? No está hablando de una revelación nueva. Es que me fui a la montaña y ahí se me apareció
otro ángel. ¿Entiende? Ahí se me apareció algo extraordinario y esto no está en la escritura, pero el Dios me lo reveló. La Biblia es muy clara y dice que todo está revelado. Entonces, ¿creemos en revelaciones de Dios? Sí, en que Dios puede manifestarse en alguien, sí, pero tiene que ir de acuerdo a las escrituras. De acuerdo a las escrituras. Porque cuando Pablo está orando aquí por los hermanos de Éfeso, fíjese, está hablando ¿para qué? Para que ellos pudieran entender lo revelado. Por eso el verbo que él utiliza es quitar la cubierta. Es como que si ponemos algo acá en este lugar, ¿no? Lo tapamos y pues no veo lo que hay acá. Pero al quitar esa cubierta ya veo que tengo acá. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quitar la cubierta o descubrir. Entonces, fíjese, si usted tiene años en el Evangelio, venimos conociendo la palabra del Señor, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. O llegó usted al Evangelio y ya al siguiente día usted sabía todo. No, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, hermanos. Hay cosas que ya las leímos un montón de veces y todavía no las entendemos, pero ahí están. Ahí están. Lo que pasa es que no la entendemos. Y ya cuando empezamos a meditarla y vemos, híjole, ¿cómo no lo había entendido antes? Pero entonces es que fue removido la cubierta, fue descubierto. Pero no es porque tuvimos una revelación nueva, sino que ahí está la palabra de Dios. Algo otro más ya lo entendió. Es por eso cuando escuchamos a buenos predicadores de la palabra del Señor y están exponiendo la palabra, la pura palabra, y decimos, ¿qué palabra, no? Pero ahí está la palabra. Entonces, esa era la oración del apóstol Pablo. Dice que él oraba para que ellos tuvieran el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando. Ese alumbrando, fotizo, quiere decir iluminar, aclarar, sacar a la luz. También es, los ojos de nuestro entendimiento es dianoia, pensar profundo. También es meditar profundo. Entonces, una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de la verdad, de la esperanza y la herencia en Cristo. Una mente espiritual es el único medio que permite entender y apreciar la verdad de la esperanza y la herencia en Cristo. Así como vivir para Él en obediencia. Entonces, ¿para qué quería Pablo que fueran iluminados? ¿Para qué quería Pablo que fueran iluminados y su entendimiento abierto? Bueno, podemos ver tres cosas. Para empezar, vamos a ver tres cosas. ¿Por qué Pablo oraba para que ellos pudieran ser iluminados, su entendimiento abierto? Y vamos a ver, número uno,
vamos a ver que Pablo oraba para que les fuera dado espíritu de sabiduría y entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó. Ese es número uno. Para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os llamó. Hermanos, tener esperanza, eso es lo que a un ser humano le da aliento, le da tranquilidad. Amén. Tener esperanza en Cristo es lo que nos hace vivir confiados. Tener esperanza, hermanos, es lo que nos hace no tenerle temor a la muerte. Tener esperanza, hermanos, es lo que nos hace servir y congregarnos. Entonces, este verbo, esperanza, como dice aquí en el verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Esperanza, elpis es el verbo. Esperar con anhelo, está diciendo Pablo, para que ustedes sepan qué es esperar con anhelo. Esperar con expectación, en total confianza. Fíjese, para que nosotros entendamos qué significa esto, qué es esperar con anhelo y qué es esperar con expectación, en toda confianza. Vaya conmigo a Hechos capítulo 23, verso 6. Y Pablo, esta esperanza, esta riqueza que él tenía en su vida, en este caso él lo usa como para su defensa. Pero él creía, Pablo, pues él aquí en Efesios, él escribe esto. Pero también dice en este pasaje, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces él usa esta verdad, esta verdad en él, pero era algo que creían los fariseos. Los fariseos creían en la esperanza de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en esto. Pero nosotros creemos en la resurrección porque Cristo resucitó. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice que si Cristo resucitó, entonces nosotros también tenemos esperanza. Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe y somos los más dignos de lástima. Pero como no es así, hermanos, no es así, sino que Cristo resucitó, entonces nuestra esperanza es una esperanza viva. Es por eso Pablo mismo lo cita en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Y eso es por eso Pablo oraba por ellos, para que ellos pudieran tener un espíritu de conocimiento y de sabiduría. De conocimiento y de sabiduría. ¿Para qué? Para que pudieran entender esta gran riqueza que tenemos en Cristo, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces Pablo dice aquí en el verso 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
la esperanza de salvación como yelmo, como un casco. En Romanos 5, verso 3, Romanos 5, verso 3. También mire lo que dice Romanos 5, verso 3. ¿Lo tiene? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Algunos de ustedes pueden decir que está pasando tribulación? Tal vez porque ya no encontró servilletas, tal vez porque ya no encontró maseca, tal vez porque ya no encontró... ¿Qué no encontró en la tienda? A ver, ¿qué no encontró en la tienda, hermanos? Y, ay, híjole, estoy pasando por tribulación. La verdad, hermanos, esto, cuando nos ponemos a hacer conciencia, híjole, decimos, ¿en qué mundo estamos viviendo? Somos tan ingratos, la verdad, el ser humano es tan ingrato. Porque nos damos cuenta que mire, hay cosas más grandes que están sucediendo, pero esto porque ya es algo mundial, entonces no, pues ya todos en un temor. Pero no, mire hermanos, Pablo está hablando de una tribulación, pero el apóstol Pablo, hermanos, estaba experimentando tribulaciones, pero tribulaciones. Sí, tribulaciones, no porque nos quedamos sin maseca. ¿Entienden? No por eso. Híjole, ya no tengo agua. O, ay, mire, no alcancé esto, no alcancé que... No. Tranquilos. Tal vez el Señor quiere que ayunemos 40 días. Forzados. ¿Cómo ven? Mire. No, sí, es que es un momento de hacer conciencia. Estar seguros en el Señor, pero tenemos que hacer conciencia. Pero digo, por ejemplo, el apóstol Pablo aquí, ellos pasaban tribulaciones, afrentas, azotes, cárceles, tumultos, dice, naufragios. ¿Qué más? Póngale ahí todo lo que se le antoje. No, esas eran tribulaciones. Pero ellos tenían, fíjese, ellos tenían una esperanza. Es por eso que al apóstol Pablo, en este caso, el apóstol Pablo, él nada de esto lo hacía volver atrás. ¿Por qué? Porque él entendía muy bien su riqueza en Cristo. Entendía muy bien. Por eso dice, todo lo que yo era antes, dice, lo tengo por basura. Todo lo que yo tenía antes. Todo lo tengo por basura. Ahora lo que tengo en Cristo es una esperanza viva. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esperanza. Mire, a lo mejor es necesario que seamos sometidos a prueba. Bueno, yo creo que sí. La verdad, sí. Mire, si se pusiera más fuerte, ojalá que se ponga más fuerte para que nos volvamos más cristianos. Sí, porque así no nos llevamos una vida muy relajada, una vida a medias, cristianos a medias. Pero yo creo que debemos de entender pues que
Nosotros somos bienaventurados, tenemos una gran esperanza en el Señor. Y el Señor quiere que esa esperanza sea viva en nosotros. O ya no creemos en el regreso de Cristo. ¿Quién cree en el regreso de Cristo? Pues esa esperanza debe estar viva, hermanos, en nosotros. Sí. Verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo, recuerda que estudiamos la semana pasada, que nos fue dado como las arras de nuestra herencia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Sí? Por eso el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Por eso haga caso cuando el Espíritu Santo le dice, hey, levántate a orar. Un hermano me decía, mira que desperté y como que si alguien me estaba diciendo que orara. Y le digo, y supongo que oró. No, me dormí, dice. Y digo, ¿qué fue eso? Cuando el Espíritu Santo nos está hablando, debemos de poner atención. Esa es una esperanza que tenemos de que somos hijos de Dios y lo que ha prometido, hermanos, se cumplirá. Entonces, ¿por qué Pablo oraba por ellos? Para que recibieran un espíritu de sabiduría y conocimiento y para que fueran alumbrados, era para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os llamó. Para que sepamos, para que esperemos así, con anhelo, para que esperemos con expectativa, en toda confianza. Número 2. Verso 18, ahí dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas? ¿Cuáles las riquezas? Estamos hablando, hermanos, de que somos ricos en Cristo. Tenemos todo. Por eso cuando cantamos es, tú eres todo para mí, mi alto refugio. ¿En quién yo confiaré? Debe de ser real. Es por eso que cada día, Señor, debemos de ir al Señor y pedirle espíritu de sabiduría para que podamos entender. Estamos estudiando su palabra, pidamos al Señor sabiduría para que podamos entender de qué se trata esta riqueza. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuáles son? Ya empezamos desde el principio cuando empezamos la serie, y es redención. Redención, nos redimió, nos compró. Redención, hermanos. Nos eligió antes de la fundación del mundo. Nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Le parece poco? No. El precio que Él pagó, ¿le parece poco? El precio que Él pagó. No hay nada en este mundo que pueda pagar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque no fuimos comprados con oro, plata
o alguna cosa corruptible, sino con su sangre preciosa. También, hermanos, las riquezas de la gloria del Señor es el sello de su Espíritu. El sello de su Espíritu. Hermanos, debemos de estar gozosos que somos el templo y la morada de su Espíritu Santo. Las riquezas de la gloria de su herencia también es indestructible su obra en nosotros. Hermano, indestructible su obra en nosotros. Ese amor que Él nos ha dado, esa obra maravillosa que hizo por su amor, hermanos, es indestructible. Y es por eso que somos inseparables. Si nos mantenemos allí, hermanos, buscando al Señor, orando al Señor, en una plena comunión, es indestructible lo que el Señor, la obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque el precio que Él pagó, el sacrificio que Él hizo, hermanos, es perfecta. Es correcto. Nadie la puede cambiar. Nadie la puede alterar. Es perfecta. Nadie la puede negar. Aunque algunos la niegan. Pero nadie la puede negar. Por eso es indestructible. También es las riquezas de la gloria en su herencia. Es que nada nos separa de Él. Nada nos separa de Él. El apóstol Pablo a los romanos dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted es muy bueno. Porque usted es muy guapo. Menos. ¿Por qué? Porque usted es a todo dar. No. Porque Él nos amó primero. Amén. Porque Él nos amó primero. Entonces, esas son las riquezas de la gloria de su herencia que nosotros tenemos que entender. Pero podemos entenderlas con el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Número 3, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. El verso 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Fíjese, la supereminente grandeza de su poder. Este verbo, hermanos, supereminente es sobreabundante, también es sobrepasar, también es, hermanos, lanzar más allá de la marca. Es como en las Olimpiadas, no sé si han visto ustedes cuando tiran como una lanza, ¿no? Que van brincando, van corriendo y llegan hasta lo máximo y tiran y tienen una marca haciendo la competencia, pues a ver quién pasa esa marca. Hay un récord ya y todos están queriendo pasar esa marca. Bueno, la idea es esa. Eso quiere decir supereminente. Supereminente grandeza. Grandeza ese verbo quiere decir mega, enorme. Es enorme. Entonces la supereminente grandeza, o sea, la grandeza de Dios que va más allá de lo que nosotros podemos pensar, que es grande, que es mega. El poder de Dios, hermanos, es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. A lo mejor nomás lo decimos, lo leemos y tal vez lo cantamos, pero tal vez no lo podemos entender ya.
¿Y cómo lo podemos entender? Leyendo las Escrituras y adquiriendo de Dios la sabiduría. De esa manera es como vamos a poder entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Supereminente grandeza de su poder para con nosotros. El gran poder de Dios es, hermanos, infinito. Es aquel poder mismo que resucitó a Jesús de los muertos y lo levantó en su ascensión para sentarlo y llevarlo de regreso a la gloria, a la diestra del Padre. Es dado a cada creyente, hermanos, en el momento de su salvación y siempre está a su disposición. ¿Por qué? Pablo dice que fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. En el verso 8 de Efesios, de Hechos 1:8 dice, fíjese lo que dice, Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Mire, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Que hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Fuimos sellados por su Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 1, verso 29, dice, para lo cual también trabajamos, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo dice, todo lo que Pablo hacía, el crédito no era para él, era para Dios. Todo lo que nosotros hacemos, si hacemos algo, todo el crédito es para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la potencia, el poder para hacerlo. Y eso es lo que está diciendo acá. El apóstol Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Terminamos leyendo este pasaje en la traducción viviente. Dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Que actúa dentro de mí. Lee otro pasaje, vaya conmigo a Judas 24. Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único, a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Entonces, hermanos, Él es el único poderoso. Él es, por eso, fíjese, lo maravilloso de esto es que hoy entendemos que somos partícipes de su gran poder,
de su gran poder. Y es por eso que nosotros debemos de orar cada día y acercarnos a Dios para adquirir esa sabiduría. Y lógico, cada día estudiar su palabra. Y entonces entenderemos también la esperanza que Él nos dio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra que nos das. Nos gozamos, Señor, al estar aquí juntos, aprendiendo de tu palabra. Entendiendo, Señor, la grandeza de tu poder para con nosotros. Que esa sabiduría, Señor, y esa revelación en el conocimiento tuyo, Señor, podamos obtenerlo cada día, cada momento, y poder ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza aquel que os llamó. Y de esa manera, Señor, que desarrollemos, Señor, que no sea solamente en nuestra vida una información, que no sea solamente un pasatiempo, Señor, sino que cada día, eterno Dios, nuestra vida sea una vida real de comunión contigo, una vida real, Señor, de una relación personal estrecha, para que todos vayamos hacia la altura, hacia el desarrollo de un varón perfecto. Señor, para eso nos has llamado y para eso nos equipas, Señor, con tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor. Que esta palabra quede en el corazón de cada uno de mis hermanos y que cada uno, Señor, pueda atesorarla y estudiar más de esta palabra gloriosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces tranquilos ahí con esta situación. Sigamos las reglas de higiene, lávese las manos todo el tiempo. Si sale, tenga precaución. Dice, bueno, estamos oyendo ahí esa entrevista con el doctor Huerta que si usa antibacterial no trabaja, porque es un virus, no es bacteria. Entonces, lávese las manos con jabón, cualquier jabón funciona, hasta el jabonzote. ¿Cuál es el otro? Más barato. Pero todo, el Ariel funciona también. Entonces, hay que lavarnos las manos, tranquilos. Si usted tampoco fíjese, hermanos, si le da una gripe, tal vez es una gripe regular.